Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que está sacudiendo el mundo del espectáculo, una noticia que tiene a muchos con el alma en un puño y, créanme, las próximas semanas serán cruciales. Estamos hablando de nada más y nada menos que del futuro incierto de uno de los galanes más codiciados del momento, Can Yaman. Si han leído bien, el futuro de nuestro querido actor turco pende de un hilo, y es que se acerca un juicio que podría cambiarlo todo, un juicio que literalmente pone el destino de su considerable fortuna en un delicado equilibrio. Es un drama digno de una de sus telenovelas, pero esta vez, la realidad supera a la ficción. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles de esta compleja situación, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Nos encanta tenerlos aquí y queremos que sean parte de nuestra comunidad. Ahora, vayamos al grano. La noticia que ha saltado a los titulares y ha puesto a Can Yaman en el ojo del huracán tiene que ver con un litigio legal que se está gestando y que promete ser de alto impacto. Se trata de una disputa financiera que ha escalado hasta llegar a los tribunales, y las implicaciones, como decíamos, son enormes. Parece ser que un antiguo socio o colaborador de Yaman ha iniciado acciones legales en su contra, reclamando una suma considerable de dinero. Los detalles específicos del motivo de esta reclamación aún son un poco confusos y circulan diversas versiones, pero lo que sí es cierto es que la cantidad de dinero en juego es astronómica, y de aquí a que se dicte sentencia, todo puede pasar. Imaginemos por un momento la presión que debe estar sintiendo Can Yaman. No solo está lidiando con la carga emocional de un juicio, sino que también está en juego su patrimonio, construido a base de trabajo duro, éxito internacional y una popularidad arrolladora. Recordemos que Can Yaman no es solo un actor, es una marca. Su imagen, sus contratos publicitarios, sus proyectos cinematográficos y televisivos, todo eso genera cifras millonarias. Y si esta demanda prospera, podría significar un duro golpe a su economía, algo que, por supuesto, afectaría directamente a su capacidad para emprender nuevos proyectos y mantener el ritmo de vida al que está acostumbrado. Los medios de comunicación turcos y de otros países que siguen de cerca su carrera han estado muy pendientes de este tema. Se habla de un ex-manager, de acuerdos comerciales rotos, de supuestas deudas o comisiones impagadas. La verdad es que en estos casos, la información a menudo es fragmentada y a veces interesada. Lo que sí podemos afirmar es que el juicio se espera que sea crucial, un punto de inflexión que determinará cómo se resolverá esta contienda legal. Las próximas semanas, incluso los próximos días, podrían traer novedades significativas. ¿Qué implicaciones podría tener un resultado desfavorable para Can Yaman? En el peor de los escenarios, podría verse obligado a pagar una indemnización muy alta, lo que sin duda afectaría sus finanzas. Esto podría llevarlo a tener que reestructurar sus acuerdos comerciales, quizás a reducir su presencia mediática por un tiempo para enfocarse en resolver el litigio, o incluso a poner en pausa algunos de sus planes profesionales. Es un panorama desalentador, sin duda, pero también es importante recordar que Can Yaman tiene un equipo legal y que seguramente están trabajando incansablemente para defender sus intereses. Por otro lado, si el juicio falla a su favor, sería un alivio enorme y podría seguir adelante con sus proyectos sin la sombra de esta disputa legal. Pero hasta que eso suceda, la incertidumbre planea sobre su cabeza. Es una lección importante para todos, incluso para las estrellas de Hollywood o de la televisión, sobre la importancia de tener contratos claros, socios de confianza y, por supuesto, un buen asesoramiento legal en todos los negocios. El brillo del éxito a veces puede cegar, y es fácil caer en acuerdos que a la larga pueden volverse problemáticos. También debemos considerar el impacto que esto podría tener en su imagen pública. Aunque en muchos casos, estas disputas son asuntos puramente financieros y no afectan la percepción general del público sobre un artista, un litigio prolongado y con cifras millonarias siempre genera titulares y puede generar especulaciones. Los fanáticos de Can Yaman, que son muchos y muy fieles, estarán, sin duda, siguiendo cada detalle con gran preocupación. Hemos visto casos similares en la industria del entretenimiento, donde las estrellas se ven envueltas en batallas legales por temas de dinero o contratos. A veces estas situaciones terminan de manera amistosa, con acuerdos privados, y otras veces, llegan a juicio y las sentencias son bastante severas. Lo que hace que este caso sea particularmente interesante es la magnitud del éxito de Can Yaman y la cuantiosa suma de dinero que se presume está en juego.
Los medios turcos, en particular, están haciendo un seguimiento exhaustivo. Se habla de que el juicio se celebrará en las próximas semanas y que se espera una decisión importante. La discreción es habitual en estos procesos, pero la trascendencia del personaje y la cantidad involucrada hacen que sea imposible mantenerlo en total secreto. Es posible que en los próximos días surjan más detalles y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para desglosarlos y traerles la información más relevante. Uno se pregunta cómo se originó esta disputa. ¿Fue un malentendido? ¿Una traición? ¿Una discrepancia en la interpretación de un contrato? Las respuestas a estas preguntas son las que intentará desentrañar la justicia. Es un recordatorio de que detrás del glamour y la fama, también hay negocios, negociaciones y, a veces, desacuerdos que pueden escalar hasta convertirse en conflictos legales serios. Es importante mantener la calma y no sacar conclusiones precipitadas. Hasta que no haya una sentencia definitiva, todo son especulaciones. Sin embargo, la mera existencia de este juicio y el hecho de que se considere crucial para el destino de su fortuna son razones suficientes para prestar atención. Los fanáticos de Can Yaman están deseando que todo se resuelva de la mejor manera posible, y que él pueda seguir concentrándose en regalarnos su talento en la pantalla. ¿Cómo podría afectar esto a sus proyectos actuales o futuros? Si se ve obligado a pagar una suma importante, podría tener que renegociar contratos o incluso retrasar la participación en nuevas producciones. El mundo del entretenimiento se mueve rápido, y un parón prolongado, incluso si es justificado, puede ser perjudicial. Sin embargo, la fortaleza de su marca y el cariño del público son factores que juegan a su favor. Estamos ante un momento decisivo para Can Yaman. Un juicio que no solo definirá aspectos financieros, sino que también podría marcar un capítulo importante en su carrera. La expectativa es altísima, y todos los ojos estarán puestos en los tribunales y en las próximas noticias que surjan. Ahora, antes de cerrar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos abordado. Hemos hablado de la noticia que tiene en vilo el futuro de Can Yaman, un juicio crucial inminente que pone en juego una considerable fortuna. Hemos explorado las posibles implicaciones de este litigio, tanto a nivel financiero como profesional y de imagen pública. Y hemos destacado la incertidumbre que rodea este caso, así como la importancia de esperar a las decisiones judiciales para tener una visión clara de la situación. Es un drama real que se desarrolla detrás de las cámaras, y que, sin duda, mantendrá al público expectante. Y ahora, la parte que más nos gusta, su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Can Yaman saldrá bien librado de este litigio? ¿Les preocupa el futuro de su carrera? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Queremos saber qué opina nuestra comunidad sobre este tema. Y antes de que se vayan, recuerden lo que siempre les digo, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de este tipo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Esa es la mejor manera de apoyarnos y ayudarnos a crecer. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.